Bueno, pues vamos con la previa de la jornada 16 de esta Leporo 2025-2026. Pues bueno, partidos emocionantes y demás. Venimos de la jornada de la Copa España y bueno, pues pasamos ya directamente con la jornada 16 que se va a disputar entre el sábado y el domingo. Por lo menos el sábado tenemos dos partidos para irnos quitando un poquito el mono y no tener todo el bloque de partidos el domingo como estos últimos días que ha sido un suplicio. Joder, me gusta el baloncesto, pero me gusta verlo también tranquilo, no me gusta ver a uno con 5 o a 2 como lo está viendo para poder ver todos los partidos. Pero bueno, vamos con los partidos del sábado primero, ¿vale? Club Gal Ourense Baloncesto contra Monbus Obradoiro el sábado a las 7. Sábado 10, otro de los derbis gallegos, Orense décimo primero, pues según siempre mi clasificación de acuerdo de porcentaje de victorias, ¿de acuerdo? Yo utilizo 6, no utilizo el de los puntos. Contra el segundo de la liga, Orense ha enganchado, viene de una racha de 4 partidos perdidos. Obradoiro 12 ganados consecutivos en liga. Sabemos que perdió contra Palencia, pero bueno, el partido de la Copa de la Galleta no tiene nada que ver con liga. Y bueno, sacó un partido peligroso en Palencia el domingo, pues un Palencia capaz de lo mejor y lo peor. Y bueno, como os he dicho, perdió el miércoles pasado en Copa. Y bueno, pues digamos que los dos, tanto Orense como Varadero, vienen de jugar como visitantes en Copa miércoles y juegan el sábado, con lo cual van a tener menos descanso, con viajes que pueden ser clasificados como complicados, pues son viajes hacia un autobús y bueno, son viajes que no son cómodos, ¿de acuerdo? En Ourense se retiró con molestias Carlos Jürgens y bueno, además el equipo pues lo pasó bastante mal para deshacerse de un Les Plata recién ascendido este año que encima está por la parte bajo de la tabla. Ourense compitió hasta donde pudo con Estudiantes, llegó al descanso uno arriba haciendo su baloncesto. Y bueno, quizás gastando más faltas de lo normal, como dos de Romaro en medio campo sin ningún peligro. Faltas que quizás no le hicieron poder competir con el ritmo y la diferencia física de Estudiantes en la segunda parte. Y aún así, yo creo que no hay nada que reprochar a un equipo que juega a lo que ellos quieren, dándoles igual el rival y dando la cara hasta el último minuto. Fue sorprendente que estuvieron presionando hasta el último minuto, perdiendo de más de 20 puntos, ¿de acuerdo? Van a sufrir sin Martín Iglesias, pues es un jugador clave para su rotación de 3-5 para evitar sobre todo las faltas de Romaro y que Ocano pueda ayudar también, a Ocano, además de cargarse de faltas, que pueda ayudar puntualmente al 4 ante la falta de incidencia de Quentin Smith. Es decir, Quentin Smith es un jugador con una planta estupenda, que es uno de sus principales agujeros negros en Orense, el 4 donde el otro jugador que, digamos está fichado es Diego Seisas, ¿de acuerdo? Pero que es un jugador que es un trabajador muy bueno, pero que es un jugador que está por hacer. Porque yo creo que es un jugador que le falta dar un paso todavía más. Sin embargo, yo creo que está dando una calidad de entrenos buenísima, ¿de acuerdo? Muy complicado lo va a tener Ourense para aguantar al equipo que está mejorando jornada a jornada. Y bueno, que la posición que podía ofrecer más dudas, que es el arranque de temporada, que fue la del 4 tanto Alex Galán como Anderson están dando un paso adelante y bueno, pues está uniendo un Brito que además está siendo el especialista defensivo del equipo, cogiendo a quien haga falta y bueno, pues que además sabemos que Brito tiene mano más que de sobra para subir porcentajes y lo acabará haciendo, ¿de acuerdo? Y el acoplamiento despeja al equipo. Ya parece que no se ha llegado a acoplar, a mí me lo parece, es la sensación que tengo. Aunque, bueno, en Andorra formó ya dupla con Felipe Dos Anjos y lo hicieron los dos espectacularmente, subiendo con aquel Andorra Nacho Elcano. Obradero está creciendo en el porcentaje de tiros de dos, casi un 59%, un 37% en tiros de tres, y bueno, pues tiene muchísimos jugadores con puntos. Orense, pues es capaz de vivir en partidos con malos porcentajes de tiro por su identidad defensiva, por controlar las pérdidas mucho de balón y sacar muchos puntos de rebote ofensivo jugando rápido. Pero yo creo que la gasolina y los jugadores le dan hasta donde le dan. Si Jürgens, que bueno, se retiró con molestias o lesionado el partido de Logroño, no pudiera jugar, pues sobre todo están pidiendo un jugador que estaba siendo un poco clave, un poco el líder de anotación de la segunda unidad, ¿de acuerdo? Cuando se acaba la segunda unidad junto a Martín Iglesias. Eh, Partido que yo creo que tiene un claro pronóstico visitante, en el que el COP deberá estar, yo creo que todo lo que pueda en partido y bueno, ver si de una puñetera vez, sobre todo que Antoine Smith despierta, da un paso adelante y por lo menos Orense recupera a un jugador que yo creo que fichó para ser un jugador muy importante en la liga. Luego pasamos a otro partido del sábado, Grupo Arena Cantabria, Palmer Basket Mallorca Palma.
el sábado a las 7. Partido complicado para Cantabria, sobre todo porque Palmer, porque yo creo que el mayor enemigo de Cantabria es el propio Cantabria. ¿De acuerdo? Palmer solo dos victorias en una racha de cuatro partidos perdidos, tiene una racha de cuatro, y Cantabria, bueno, está a 6-8, pero yo creo que sin buenas sensaciones y bueno, se presentó en Coruña con la baja de Yu por lesión. No sé si no lo guardó para que se recuperara la lesión y estuviera disponible para un partido que lógicamente tenía más incidencia para él, que era jugar en casa con Palmer, que no llevarse a la Coruña para forzarle y que la lesión pudiera ir a más. Pues no lo sabemos, sobre todo cuando pues, recibes en casa a uno de los colistas y donde el equipo en casa tiene un 4-3, parece que el otro va con el calor de su gente, se pelea un poco más y el equipo parece otro. Bueno, en Palmer, pues al menos ya han confirmado a Juan y Díaz como entrenador. La solución yo creo más lógica. Alguien de casa que conoce el equipo y ha estado desde el principio y quizás aporte la tranquilidad que necesita el equipo para crecer, que ahora yo creo que es lo que necesitan. Otro cambio de entrenador, meter a otro entrenador y demás, yo creo que hubiera sido un gran error. Cuentan con el efecto Scrap, pero bueno, digamos que solo tienen tres focos de evaluación, claro. Atencia, Scrap y Sanache, los tres armas exteriores. En el equipo que tiene peor ataque de la liga, 69 puntos por partido, encajando 86, prácticamente pierde dos partidos de casi 20 puntos. Segunda peor defensa y como hemos dicho, en esos 69 en los últimos partidos, casi 42 en los últimos partidos vienen de los tres jugadores, ¿de acuerdo? De Atencia, Scrap y Sanache, con lo cual pues bueno, bastante más de un 50% pues están concentrados esos tres. Con lo cual te dice muy claro lo que debería hacer Cantabria. Es un equipo de los que menos asistencias dan, poco más de 11, con lo cual, bueno, sabemos que tiene un juego muy anárquico, normal si tienes un base que no da asistencias y que tiene problemas en el rebote defensivo. Quizás siguen encontrar una referencia anterior que le ayude a equilibrar el equipo y veremos, bueno, tenemos que ver también en defensa por parte de Palmer quién para Rey Johnson. El bloque nacional de Cantabria para mí tiene muchísima calidad de experiencia, pero hay que ver qué exterior le ayuda a Cantabria desde fuera, ¿de acuerdo? O quién, hablando en plata, se reparte los tiros, asume los tiros que antes hacía Yasel. Un poco lo está haciendo Lutete, otro poco lo debería hacer Gerard Martínez y bueno, para mí otro jugador, un desconocido, Javan Powell, solo está con 5 o 3 puntos por partido y un 22% de tiros de tres, pues digamos es un problema, ¿de acuerdo? Samu Rodríguez, Pablo Hernández, Diego Alderete, intendencia y mucha clase, intensidad, pero quizás un poco apagados en los últimos partidos. Poco a poco, Yu va siendo más importante y aunque sea sumando desde el tiro libre, pues tener un jugador muy grande te condiciona mucho el juego de ataque y el juego de defensa. Sobre todo sin un base que no tenga que meter muchos puntos, ¿de acuerdo? Y que tenga la paciencia para llevar el balón y meterlo donde realmente tanto Yu como Cande son peligrosos, ¿de acuerdo? Pero Reyes que al final es el que tiene también que meter puntos, con lo cual está muy solo, no tiene a nadie, ¿de acuerdo? O no hay nadie que pueda hacer esa labor y yo creo que es uno de los grandes debes del equipo de Cantabria en el arranque de temporada. Igual que Palmer, pues tendrá problemas para pagar para parar a Rey Yu. Cantabria tendrá que lidiar con el trío Atencia, Skrupis y Nachi, como hemos dicho. Aquí, pues Diego Alderete, Pablo Hernández les tocará bailar con la más fea y a Germán con la segunda más fea. Es importante que Cantabria esté fuerte atrás e intente no dar ninguna concesión a Palmer. Palmer ha cometido buenos cuartos con buenos equipos, ha hecho buenos cuartos con buenos equipos y bueno, si sale la cara B de la Liga Cantabria que hemos visto, pues le puede poner en muchos problemas. En un partido importante para empezar a escalar más arriba por parte de Cantabria y hacer un poco más de equipo. Cantabria tiene que controlar balones perdidos, casi 15 balones perdidos y carga el rebote ofensivo. Son uno de los peores equipos en rebote ofensivo. Juega muy abiertos con Yu, mm, para que Yu esté de centro, de acuerdo, pero es que solo cogen en el equipo de Cantabria 7 rebotes ofensivos por partido. Es una cifra muy bajita. Para mí, pronóstico local, pero depende un poco de Cantabria. Depende de que salgan concentrados atrás los 40 minutos. Palmer, pues jugar con la posible indecisión local en algún momento de ataque que ya hemos visto, sobre todo cuando no está Rey en el campo y Powell está el base. Para mí, Powell no es un base y sufren en generación de juego de equipo, sobre todo cuando no está el bono de Reggie. Si bien, como he dicho antes, como he explicado antes, yo creo que Reggie está más preocupado o se le pide más meter puntos que hacer jugar al equipo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, pues es un problema.
Melilla Ciudad del Deporte contra Grupo Caixa Seguros Cartagena, el domingo a las 11, el domingo 11 a las 12, ¿de acuerdo? Ya empezamos con los partidos de domingo. Pues partido de susto o muerte. Melilla a Cartagena. Duelo entre dos de los colistas con 2-12. Y bueno, pues quizás si tuve la plantilla de Melilla por jugadores, yo creo que no debería estar tan abajo, pero bueno, muy parecidos en anotación y en puntos encajados, los dos perdiendo por más de 15, dos perdiendo más de 15 balones por partido, con lo cual, bueno, en estadística están muy parejos. Cartagena muy flojo en rebotes ofensivos, pero sin grandes referencias en tanto por ciento de tiro, tanto con Cartagena como Cantabria. Quizás un poco peor en tiros de tres, ¿de acuerdo? Pero porque Cartagena es de los peorcitos equipos en tiros de tres, pero las estadísticas de los equipos son más o menos calcadas, por lo cual te dicen que están ahí por algo. Tendremos que ver cómo está recuperado el roster de Melilla. Se quedó sin juego interior por gripe y estilma con un fuerte esguince de tobillo. La buena noticia, recuperaron a Iván Cruz en la jornada pasada y se han reforzado con Sergio Rodríguez en un 3, ¿de acuerdo? Que es una posición donde yo creo que puede haber overbooking, porque han estado jugando Herón, Courtois, Gospower, Stilma, y bueno, y si encima pues metemos a Sergio, pues estamos metiendo a 5 jugadores que han estado jugando en esa posición. También habrá que ver qué pasa con Robert Stumbris, que es un fichaje temporal, que una vez recuperado Iván Cruz, pues debería desaparecer y debería asumir tanto Stilma como Gospower en esa posición de 4, pero no lo sabemos. A lo mejor la idea es seguir contando con Stubre, que es un jugador de más experiencia, no lo sé. Lógicamente, se recuperan al menos parte del juego interior del equipo, pues lógicamente pues van a tener más armas para hacer daño a Cartagena. Un Cartagena que depende para mí en esto de Faberani y del que ha dicho adiós Jordan Davis, ha pedido salir, ¿de acuerdo? Y uno de los fichajes, bueno, los fichajes Polinas y Webster, hasta el momento no han aportado lo que muchos esperaban de ellos. Es decir, es lo de siempre, son melones, pero es que hay demasiados melones en Cartagena. También es cierto que por presupuesto han tenido que tirar de melones, pero bueno. Y bueno, yo creo que Cartagena necesita un paso adelante de la vieja guardia, que son dos jugadores muy jóvenes, como son Garúa y Domenech, pero de vieja guardia me refiero a que son jugadores que están ahí el año pasado, que yo creo que están un poco desconocidos esta temporada. Quizás les cuesta ser jóvenes, pues ser ellos los que están tirando y sacando la cabeza. Quizás no han tenido demasiada incidencia de puntos, pero tampoco de minutos, con lo cual tampoco han podido verlo, ¿de acuerdo? Mejoran estos dos últimos partidos, tanto Vesca como Wester, pero quizás demasiada poca amenaza ofensiva, sobre todo cuando Fabiani no está en pista. Melilla, otro equipo con mucha endeblez defensiva. Si miras nombres, yo creo que no debería estar ahí, pero la intensidad defensiva nos la está mostrando más de 4 o 5 minutos y no se muestran como un equipo. Importante, pues que Cristian Díaz dé un paso adelante, es el veterano del Vietnam, ¿de acuerdo? Y sea capaz de leer mejor ritmos y ventajas del equipo. Iván Cruz, que es un jugador clave que ha estado fuera muchas jornadas y bueno, y que en su arranque con Melilla tuvo muy buenos números, pero quizás con un calendario muy malo jugando con todos los de arriba y ahora el equipo es cuando ha jugado con los de su liga, es cuando ha notado mucho la falta. Hay que ver cómo equilibra Sergio Rodríguez el equipo. Mucho jugador, como he explicado antes, en la posición 3-4, que es donde yo creo que se siente más cómodo Sergio jugando. Y esto yo creo que echará a Crutos al 2, ¿de acuerdo? Que es un poco un hueco que tenía el equipo. A mí es un jugador que para mí me parece un poco lento para jugar en esa posición, ¿de acuerdo? Quizás uno de esos haya sido uno de los problemas del equipo, que haya estado muy solo Pablo Córdoba en esa posición. Pablo Córdoba es un jugador que está creciendo muchísimo, pero viene de Les Plata, y de ahí que muchos minutos se ha jugado Cristian al 2 con Javi García al 1, ¿de acuerdo? Javi García es otro jugador que para mí me encanta, es un jugador que debería, pues, que tiene todo para ser un jugador top, al menos en esta categoría y si no más arriba, pero quizás no está montando el ritmo ni la calma pues eso, de estar en un equipo que está perdiendo tanto y con muchísima responsabilidad de minutos el y Pablo Córdoba. Clave para Melilla parar la posible ventaja interior con Faberani. De Bauti y Poirier detrás tienen al menos físico para hacerle frente. Y en el otro lado, pues Faberani tendrá que salir al tiro exterior de Poirier cuando le quiere castigar o penetrar, ¿de acuerdo? Clave, control de rebote y pérdida de balones. Sobre todo pues, son dos equipos que es lo que peor hacen, el control del rebote y la pérdida de balones, sobre todo rebote ofensivo. Melilla es cierto que tiene buenos reboteadores, pero tiene un porcentaje de tiro muy malo, con lo cual, pues es que tampoco sacan de nada, tampoco sacan demasiado del rebote de ataque. Con lo cual la eficiencia del rebote de ataque tampoco es muy alta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, un partido que a uno de ellos le dejará con 2 y el otro dará un pequeño saltito hacia arriba con 3.
Pasamos a otro partido que se juega el domingo a las 12:15, HL Alicante, Lima Coruña. Otra piedra de Coruña, pues otra de las salidas que teóricamente están marcadas como peligrosas. Pero bueno, quizás no la derrota de Obradoiro no ha sembrado ninguna duda en Coruña y partido muy solvente con Cantabria en el que no levantó nunca el pie del acelerador y no jugó a tope, o sea, no lo pisó hasta el final, pero sí lo estuvo pisando al 80% todo el partido y jugó con el de todos los jugadores, además que le sirve muy bien para ir recuperando a un Jacobo Díaz que, bueno, viene de la lesión y, bueno, pues quizás fue una de las claves de no poder estar de la victoria de Obradoiro al no poder estar en pista, quizás haciéndole daño a Galán en el 4, ¿de acuerdo? Se enfrentan uno de los más rápidos de la liga, 78 posiciones por partido, contra uno de los que le gusta jugar más lento, sobre todo con Kevin Larsen en pista. Y bueno, será clave quien logre mantener el ritmo. Alicante, pues bueno, no tiene equipo para sorprender como Bradoiro lo hizo a Coruña jugando tan rápido como él, pero ha sido capaz de sacar un partido contra otro equipo con mucha velocidad como Palencia fuera de casa. ¿No? Y eso tiene su mérito, sobre todo por cómo jugó Alicante ese partido. También es cierto que Palencia falló muchos tiros liberados, pero quizás eran los tiros liberados que le permitía a Alicante jugar porque prefería esos tiros a otros. No le viene en mejor momento a Alicante en este tramo de calendario, sobre todo lo que le ha pasado en el equipo. Larsen está con un esguince de tobillo. Al final, yo le vi la semana pasada con Menorca y no estaba más de un 60%. Walker, su otro anotador, se ha ido a China. Y Mendicote, la navaja suiza 3-4, que aporta muchísimo en los dos lados del campo y que solo los equipos que tienen un jugador como este saben apreciar lo que se pierde cuando no está, porque como dice Mendicote, es un jugador tú ves los números y no son números espectaculares, pero lo que te aporta dentro del equipo, el pegamento del equipo, es espectacular lo que hace este chaval. Bueno, Polanco me pareció que venía en mejor forma física de lo que decían. Decían que estaba gordo y demás. Yo tampoco le vi gordo. Gordo estoy yo, no Polanco. Pero está claro que lógicamente Polanco te va a aportar registros distintos a los de Walker y te va a obligar a reasignar roles a un jugador más. Polanco no llega para sustituir a Walker y jugar de Walker. Puede hacer de Walker en determinadas condiciones, pero Polanco no es Walker. Polanco es Polanco. Y bueno, quizás en este caso, pues tenga que ir acoplándose Torres a dar un paso más en lo que puede ser el anotador exterior y tener más minutos de Aris. Y normalmente además Aris acaba las temporadas mucho mejor de las que las empieza, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues Aris tiene un problema claro en las faltas, ¿de acuerdo? Es otro jugador que comete faltas realmente tontas. Ben Coulibaly, pues bueno, pues tendrá que dar un paso adelante para ayudar al Arsenal a luchar con el ritmo del juego interior de Coruña rápido, móvil, fuerte, en los dos lados cargando mucho rebote. Si controlan el rebote defensivo, Coruña podrá correr, se remonta el ofensivo segundas posesiones, con lo cual son buenas opciones, con lo cual clave que dos jugadores como Denis Coulibaly físicos pues, ayuden a esta posición. Y clave el ritmo que pueda poner Alicante. Y bueno, y más que nada para que Larsen pueda jugar a su ritmo y generar ayudas que sean aprovechadas por actores secundarios también. Larsen, los que lo hemos tenido en el equipo, sabemos que sufre con pibos grandes y móviles, ¿de acuerdo? Y sobre todo, jugadores grandes que le defiendan por delante y sobre todo que sean capaces de no permitir pases laterales luego en la defensa, ¿de acuerdo? Coruña tiene efectivos para rotarlos y para hacer ese tipo de defensa. Atrás Jordá debe evitarse de cargar faltas tontas porque ahora parte de los tiros de Walker los tiene que asumir él y Richardson, ¿de acuerdo? Junto a Polanco, pero Jordá se está cargando de faltas tontas y quizás no está estando en pista lo que necesitaría. Coruña pues tiene que imponer su ritmo y cansar todo lo posible el Larsen, bloqueando su principal foco de anotación y no olvidemos de generación, porque el Larsen ha tenido partidos de 6 asistencias y bueno, tiene una media de 3, con lo cual no está nada mal. Y bueno, pues si logran controlar eso y controlar un ritmo rápido y demás, pues tendrán, yo creo que gran parte del partido de su lado. Alicante, por más que nada porque a Alicante le bloqueas el juego ofensivo. El juego ofensivo interior, perdón. Alicante, pues controlar su ritmo, no dejar correr a Coruña y ayudar mucho en defensa en las situaciones de uno para uno y viendo qué tiros pueden concebir, ¿no? Un poco lo que hizo con Palencia, ¿de acuerdo? Palencia, todo el mundo dice es que Palencia falló tiros liberados. Palencia falló los tiros liberados que quiso Alicante, ¿de acuerdo? O sea, los tiros que le permitió a Alicante hacer porque había otros que lógicamente no quería que hicieran, ¿de acuerdo? Y le salieron bien porque lógicamente eran tiros también liberados de jugadores que las deberían meter, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es lo de siempre, es decir, desde dónde quiero que me tiren, en qué situaciones, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando son equipos superiores.
Y bueno, sobre todo también porque el fallo te lleva a frustración, el fallo te lleva a seguir fallando y muchas veces, pues bueno, el mal ataque hace que tengas una mala defensa, que debería ser al revés. Bueno, pero bueno. Bueno, pues sobre todo lo que hemos dicho, y sobre todo que la segunda unidad de un paso adelante, sobre todo para hacer trabajo sucio atrás, quitar faltas a Larsen y bueno, y que Geu de un paso adelante también en adelante, bueno, yo creo que es que Alicante lo echó muchísimo menos en verano. Empezamos con los partidos de domingo tarde. El primero es el Fútbol Mallorca Vázquez Palma contra Estudiantes, el domingo a las 6. Creo que es un partido de trampa para Estudiantes, porque bueno, quizás Fútbol recibe un Estudiantes que creo que está empezando a ser un poco lo que quiere Tony Ten. Partido completísimo en Copa ante Tizona, yo me lo pasé teta, la verdad. Y bueno, donde se dio un paso más en intensidad y velocidad de juego. Se ganó de una forma muy solvente. Es cierto que bueno, Tizona tampoco ofreció mucha resistencia y Tizona tampoco es de arriba, estoy de acuerdo. Pero sobre todo hemos visto cosas que no creeríais. Decía Blade Runner, ganar con muy pocos minutos de Granger, con un Baulet que además de ser una roca empieza a sembrar el pánico en transición tras rebote defensivo, perdón. Ayuda además el gran momento de forma de Hugo López, con algunas faltas tontas, evitables, sí, es cierto. Que le pitan algunas que no son, también. Pero ayer, repito, ayer yo creo que hizo un par de ellas que no las tenía que hacer. Pero es que lo de siempre, es joven y se tiene que equivocar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, digamos que la intensidad de Hugo para mí ha despertado también al mejor Asier que vimos en Cartagena el año pasado y bueno, y que está tapando quizás el mayor lunar de Estudiantes, sobre todo ayer de juego interior, que es Lotana Hugo. Por Philway, pues ha caído un poco la frescura de los primeros partidos de la temporada. Quizás porque ahora el scouting es mayor, porque ya se le toma más en serio, por ese tipo de cosas, y le cuesta un poco más sorprender, ¿de acuerdo? O bien también un poco el bajón de Lucas Capalvo después de la lesión de la mano, y lo ha notado mucho el equipo. Cada vez que cuenta con menos rotaciones, pues bueno, Juan Boca y Siqueira, pues son rotaciones casi testimoniales, y eso que Juan Boca está aportando cuando sale, sobre todo detrás, con lo que el equipo de Pablo Cano se está sosteniendo con 8 jugadores. Y el único que viene del Leporo, no nos olvidemos, es Matulionis. El resto de los jugadores que están en Fibui vienen del Lep Plata, ¿de acuerdo? Con lo cual es normal bueno, pues al final se le acabe conociendo las cosas buenas y las cosas malas. 4 focos en anotación destacados por parte de Fibui, Carpalvo, Bracy, Brian Vázquez y Bombino, más las ayudas del 4 abierto de Aramburu con la mano de 3. Y bueno, habrá que ver si le da esa pólvora para competir un Estudiantes que ha dado un paso adelante, sobre todo en intensidad defensiva. Hugo López, Sergi García, Garino, no se nos olvide que siempre está donde está. Pauleto, nivel top en esta categoría. Un Lucas Giovanetti que no es un defensor, lo repetiré 1000 veces, pero es un jugador que está defendiendo, que es un poquito, quizás lo que yo le echo en falta un poco a Silverio. Es cierto que está mejorando su intensidad defensiva, pero tiene que dar un paso más, yo creo, detrás para hacer eso. Cosa que, por ejemplo, me encantó de Salin, saliendo de los carretones y dejándose el cuerpo en choques con bloqueos, ¿de acuerdo? Fibui, pues sigue en posiciones de playoff. Fibui está con 7-7, ¿de acuerdo? Solo han perdido un partido en casa, ¿de acuerdo? Con lo cual en casa son fuertes. Es cierto que han jugado mucho menos partidos en casa por el problema que tuvieron de pabellón. Esto está con 11-3 y ahora está en un periodo de calendario más cómodo tras las curvas del inicio. Fibui, ¿qué problema tiene? Pues un muy flojo porcentaje en tiros libres, un 67% pelado y prácticamente el mismo ritmo a nivel de posesiones, el mismo ritmo a nivel de Estudiantes, pero mucho peor en tanto por ciento de tiro y en rebote, con lo cual de ahí están las grandes diferencias. Fibui no se juega nada, ¿de acuerdo? Me refiero a no se juega nada, es decir, juega en casa contra uno de los equipos que teóricamente debería estar luchando por ascenso directo. Estudiantes no debe perder, no debe perder ni un solo partido más si quiere seguir soñando con el ascenso directo. E interiormente no es un equipo Fibui que le deba hacer daño, ¿de acuerdo? Que es un poco a lo mejor donde más podemos sufrir. O sí, dependiendo de dependiendo de quién defienda a Bombino, claro. Si defiende uno, defiende otro. Y Fibui pues tendrá que ver cómo puede parar a la pareja Paulet Magriu, ¿de acuerdo? Que yo creo que por altura incluso podrían jugar de 5, ¿de acuerdo? Y jugar junta con defendiendo a Bombino, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, Estudiantes tiene muchas más armas, ¿de acuerdo? Lógicamente que Fibui y debería sacar el partido, pero cuidadito con Fibui, ¿de acuerdo? Que ha competido en todos los partidos
Incluso el último con Oviedo subió el ritmo y no le perdió la cara al último cuarto, ¿de acuerdo? Con lo cual es otro equipo que también está haciendo muy bien las cosas. Vamos con el grupo Reta Tizona Estia Menorca, domingo 11 a las 6. Dos equipos en dinámica totalmente distinta. Tizona no llega a arrancar y se está metiendo en un sitio peligroso. El enganche de los tres de abajo y con los de arriba es él, ¿de acuerdo? Y si ves plantilla, es cierto que puede tener deficiencias, ¿de acuerdo? Pero no sé si las suficientes para estar con 4-10. Sobre todo porque es la peor defensa de la liga con casi 90 puntos encajados y 14 balones perdidos por partido y con un porcentaje de un 44% en tiros de campo, porcentaje bajo. Bueno, pues bueno. Tizona juega a meter muchos puntos, es el estilo de juego de Tizona de siempre, pero el estilo de Tizona de siempre también es detrás morder, ¿de acuerdo? Y detrás mordiendo, pues el equipo es un poco desastre. Tiene un agujero ahora mismo en el 3 con Rodrigo Sane y Tote Alonso. Ninguno de los dos jugó el partido de Copa contra Estudiantes. Y ese puesto lo cubrió Gabriel Gil, que quizás, bueno, pues es un jugador que lo puede hacer, pero no es su posición. Su posición es más al 4. Quizás aquí sufran un poco menos, ¿de acuerdo? Porque Menorca tiene que jugar con Sora en esa posición. Y bueno, pues en caso de que Gabriel Gil no pueda, pues podrían acomodar temporalmente en momentos a Terins o a Güelves en esa posición. La principal fuente de anotación de Tizona es exterior, Marquis Jackson y Geriano Fresa. Y bueno, por dentro está No Parrado también metiendo más de 10 por partido, pero con un porcentaje de 35% de tiros de campo. O sea, es que es muy malo, ¿de acuerdo? Y Javonte Brown pues deja muy solo a Ramón Vila en anotación interior. Dice que es un exterior que juega abierto, pero lo pasa muy mal con cuatro físicos y sobre todo es un jugador muy, muy flojito en defensa. Menorca ha encontrado el equilibrio con Ferthur Briggen, aportando la coherencia en ataque que yo creo que le faltaba al equipo. Nada más porque cuando ves el equipo que le está en el campo, hay un mayor movimiento de balón, un mayor orden. Hay un orden dentro del caos, pero el caos está ordenado, ¿de acuerdo? En ataque, cuando está McFadden con al uno, pues digamos que es un ataque totalmente distinto por parte de Menorca, pero quizás también es necesario que McFadden y Con jueguen ese ritmo en determinados momentos de partido. Es otra forma que tiene Javi Zamora también de agitar el árbol, de mover el árbol cuando le haga falta. Suponemos que no será de la partida de Edgar Vicedo, se retiró lesionado la jornada pasada, con lo que, bueno, pues lo que pareció una ruptura muscular, pues igual le tiene algún partido más fuera. Y bueno, quizás la buena noticia para Menorca es que Galet está empezando a dar un paso adelante. El puesto de 4 lo puede cubrir Flinsot perfectamente, que ya está recuperado de la fractura de la mano. Y Wemby cada vez está más acoplado al equipo, ¿de acuerdo? Quizás es abierto Víctor Arteaga al que le haga falta un poquito entrar, le está costando mucho más. Después de una temporada sin descanso, ¿de acuerdo? Es un jugador ya veterano, se me acabó la temporada con Menorca, se fue a jugar a México y se reincorporó a Menorca y bueno, quizás no está aportando lo que se espera de él. Por parte de Menorca, el Itelson está de dulce y bueno, es cuando coinciden además Sole y Zurbriggen, pues la intensidad defensiva es muy fuerte en el equipo, sobre todo lógicamente a nivel exterior e incluso en rebote de ataque Sola está haciendo mucho daño. Quizá aquí con Gabriel Gil jugando cerca del aro al 3 pues pueda generar alguna ventaja tizona por físico. Igual que Parrado con Galet, ¿de acuerdo? Si juegan al 4, es decir, pero aquí Zamora es un especialista en zonas de ajustes para evitar esos problemas. A los dos equipos les encanta jugar rápido, pero Menorca yo creo que tiene más pólvora, más pólvora en ofensiva y está empezando a defender un poquito mejor, sobre todo con, ya te digo, con la intensidad de Zurbriggen. Son equipos que le gusta, bueno, jugar, como he dicho, rápido. Y bueno, pues quizás en Menorca el mayor problema lo pueden tener, como he dicho, con la baja de Vicedo, ya que estaba jugando más de 25 minutos y estaba aportando 9,5 rebotes, además de aportar amenaza exterior y sobre todo dejar mucho espacio en penetraciones, ¿de acuerdo? Para el Tesoro y mucho juego, cuatro abiertos más el 5 interior. Cuando estaba Wemby, además es un 5 móvil, con lo cual es un jugador que puede salir para forzar bloqueos y continuaciones y penetrar al aro. Incluso no estaba tirando mal de 5 metros. Tizona pues deberá trabajar mucho más atrás. Mucho jugador con puntos en Menorca, como hemos dicho, y como hemos dicho, atacar más a interior. Quizás tienen el problema de que Seoane y Tote Alonso, bueno, hubieran hecho quizás un poquito más de daño al 3 pues son tres muy grandes, o trampeando al 3 al 4 con Parrado afuera. Pero claro, es que el porcentaje de tiro de Arnau se podría tapar con Sidek, pero Sidek está sufriendo mucho más atrás y no es tan consistente como Parrado en rebote.
Y yo creo que Tizona ya debe dar una vuelta grande para cambiar la dinámica del equipo, porque si no, si pierde este partido, pues bueno, se metería yo creo que se metería en líos. Bueno, y Menorca no es un rival sencillo, pero bueno, juegan en casa, ¿de acuerdo? Con lo cual, este partido por lo menos se lo deben poner lo más difícil posible a Menorca. Y bueno, en Red de Guipúzcoa y Mercado Oviedo baloncesto, también el domingo a las 11 a las 6. Otro partido, pues yo creo que va a ser muy bonito de ver, sobre todo por el juego que están haciendo los dos equipos. Guipúzcoa racha de 7 partidos ganados, la segunda mejor racha de la liga actual, jugando muy bien sus ventajas y sobre todo sin que sus problemas físicos o de lesiones le hagan perder partidos. Sacaron un partido muy complicado la semana pasada sin Zubizarreta ni Nacho Rollo Varela, estuvieron con Palmer, pero lo sacaron, y con un partido de Magui horroroso, ¿de acuerdo? Son la segunda mejor defensa de la liga. Solo encajan un punto más que Palencia, ¿de acuerdo? Y bueno, son el 12.º en ataque, con lo cual, pues está claro, ganan los partidos desde su intensidad atrás. 12 balones perdidos, buen porcentaje de tiros de dos. 12 balones perdidos es un número más o menos correcto. 55% en tiros de dos. Tienen un problema en el tiro de tres, más si no está Nacho en pista. Tienen un porcentaje por debajo de 30, 29, 75, y en tiros libres un pobre 73%, ¿de acuerdo? Y bueno, más que correctos datos en rebote. Tate se ha acoplado como un guante al equipo y está haciendo las labores del 1 al 2, sobre todo cuando hay problemas con Zubizarreta y ahora más con Nacho Rodríguez Varela. Y bueno, y sin ningún problema, pues lo está haciendo. Paso adelante de Engom, que en nuestros últimos partidos está jugando mejor situaciones de pick and roll. Y bueno, dejando espacio además a Corsantia para que juegue al 4 y tapando quizás el pasito atrás de Nicolau también que ha dado estas últimas jornadas, ¿de acuerdo? Es un jugador que estaba aportando y que quizás son dos últimas jornadas se le ha visto un poco más gris. Oviedo, pues si hay dudas en Guipúzcoa con la participación de sus bases, pues su Bizarreta y Arroyo, pues en Oviedo hay serias dudas con sus treses. Hermanson, que se retiró en camilla, parece ser que todos se quedaron justo, y con un Lobaco que no jugó el partido y no sabemos si será de la partida. Problemas tendrá Oviedo para poder defender a Manex si no tienes estos dos jugadores cuando juega el 3 y le tocará lógicamente al Copés bailar con él por físico. En defensa pues, puede aportar muchísimo, pero no aporta lo mismo delante que ninguno de los jugadores lo va a coger más, ¿de acuerdo? Que además son sus principales amenazas de tres, sobre todo en situaciones que vienen de fin de posesión, del lado débil o desde bloqueo indirecto, ¿de acuerdo? Oviedo tiene cuatro muy móviles que podrían castigar el problema del movimiento lateral de Corsantia. Si bien es cierto que, bueno, esas situaciones las suele aprovechar, las suele solucionar Guipúzcoa metiendo a Manex al falso 4 o con Haldic, ¿de acuerdo? Que es un jugador que sí, que por lo menos esos desplazamientos los tiene bien. Pero últimamente Guipúzcoa está haciendo muchísimo daño con Corsantia al 4 acompañado de Engom. Y bueno, será una lucha por parte de los dos equipos de ver cómo se ajustan esa defensa, en ataque, esos pares, y esas teóricas defensas, que la explota mejor o que la explota peor, con los ajustes defensivos. Oviedo, equipo de su libro, defensa fuerte, cambios son necesarios, ayudas para recuperar los cambios casi automatizadas, son espectaculares como recuperan. Y según la defensa de la situación que hagan, si bien es un bloqueo directo, si es un bloqueo indirecto, de acuerdo, si es una penetración, cambian y cada vez lo van automatizando más y cada vez la defensa va cogiendo un poco más de cuerpo. Pierde rebote, correr, ataque rápido y cargar rebote ofensivo. Principales problemas de Oviedo, pues casi 15 balones por perdido, un 33% en tiros de 3 para un equipo que casi tira lo mismo de 3 que de 2 no es un buen porcentaje. Y un 70% en tiros libres, cifra muy baja también, que si no ha costado ningún partido, pues yo creo que a punto ha estado. Clave en el partido, pues el dominio del rebote. Si Guipúzcoa le corta el grifo ofensivo, pues digamos en el rebote, Oviedo se va a resentir y va a ser clave sobre todo a las bajas. Ver si algún equipo recupera a algún jugador, pues va a tapar los posibles huecos que teóricamente, digamos, tenían para castigarlo. Partido yo creo divertido y el que nos vamos a divertir viendo. Y cierra la jornada Flexicar Fuenlabrada, Caja Rural Zamora, el domingo al 11 a las 6. Se enfrenta a Fuenlabrada, uno de los equipos que más me está gustando en este arranque de liga. Otro equipo que juega a correr y defender y bueno, que tiene una clara identidad de equipo. Muchos jugadores en tendencia, cada jornada dando un paso más adelante y haciendo crecer un poco más un Zamora que ahora mismo está tocando posiciones de playoff. Está décimo con 7-8. Es uno de los pocos equipos que no ha descansado todavía y bueno, en su debe, ¿cuál es? Pues que están quejando 89 puntos por partido. Es cierto que luego viéndolo, pues tampoco es una cifra muy real, porque ha perdido muchos partidos con los de arriba por una distancia muy grande. Pero quizás los ha perdido por esa distancia por salir a competir y no perder identidad de equipo.
Si quitamos los partidos de Palencia, Obradoiro, pues igual la diferencia pues sería un poco menor incluso el de Coruña, ¿de acuerdo? Y hay veces pues que los números no dicen toda la verdad. En este caso, no, para bien para Zamora. Fuenlabrada está con 12 partidos, tiene dos menos, que bueno, él ha jugado ya con CB Descansa y tiene una aplazada con Ourense, digamos, y está con una victoria menos, 6-7. Han jugado Copa España con Morón y la sensación de que un esfuerzo extra, ¿de acuerdo? Quizás al ganar la primera eliminatoria en casa con Alicante, pues se le quedó un camino más sencillo a Fuenlabrada en el cuadro, pues que le obligaba a desplazarse en el último partido a Sevilla con Morón. Bueno, todos sabemos cómo es el campo de Morón, todos sabemos cómo apretaba Morón, y bueno, es un Les Plata que le puso las cosas muy difíciles. Y bueno, aunque bueno, Iñaki se guardó gente, pues les obligó quizás a otro esfuerzo físico, más el viaje, que bueno, bien mirado por otro lado, tienes que mirar las cosas positivas también. Y sirvió para que un jugador como De Viso, que venía sin jugar y sin ritmo, pues coja minutos y además los aprovechara siendo el mejor jugador del partido. Como dice un equipo, un amigo mío, fue la verdad, le dio un poco tieso. ¿De acuerdo? Bueno, pues quizás tiene una mezcla de equipo veterano, pero con tres pura sangre en el equipo como Mateo, Belemele y Manchón, que quizás explotan sus cualidades cuando el equipo entra en un ritmo alto. ¿De acuerdo? Y quizás jugando, por ejemplo, Renfro o Benítez con ellos, pues puedan aguantar ese ritmo, ¿de acuerdo? Pero si obligas sin querer, a un esfuerzo físico mayor a esos jugadores, ¿de acuerdo? Jugando a ese ritmo. Por eso Iñaki, pues yo creo que va a hacer mucho hincapié en el ritmo del partido. Quizás todavía no se haya acoplado, sobre todo el agujero que tiene después de la marcha de Murphy. Murphy para él era un jugador clave. Jugador clave que era un 4 abierto con tiro de 3 y que abría campo y que, bueno, pues corría sobre todo mucho, muy rápido. Era otro jugador de los que corría rápido, llegaba de los primeros en ataque y sorprendía con penetraciones. Y bueno, pues la llegada de Aurrecochea, de Iñaki, perdón, de Alex, se ha cubierto con Bevisop y Aurrecochea, los jugadores de zona, de 5-2-5-5, que ha obligado a Casibaui al 4 con Belemele. ¿De acuerdo? Con lo que prácticamente te cambia toda la planificación de plantilla a principio de temporada y todo el modo de juego que podías tener con el bueno de Murphy. Pero bueno, hay que cambiarlo y ya está. O sea, y ahora también tendrán que acoplarse cuando Iván Aurrecochea se marche a jugar el Mundial de 3x3 y les deje a finales de febrero, con lo cual, pues la verdad tendrá que hacer un acoplamiento de jugadores según lo que vaya pudiendo tener, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final le va a costar acoplarlo a las cosas y sobre todo generar ventajas de forma distinta con respecto al equipo que tienes. Zamora tiene un agujero en pérdidas de balón, casi 15 y en tiros libres, de acuerdo con uno de los peores porcentajes, 70% pelados. Y eso son los mayores ritmos de competición con 80 posesiones. Pero claro, si pierdes 15 balones, estás tirando a canastas 65 por 65 veces. Tampoco tiene un porcentaje excelso, ¿de acuerdo? Pues la verdad, pues tampoco está muy bien en pérdidas, tiene 13, ¿de acuerdo? Casi 13, un poquito menos de 13. Pero el problema de Fuenlabrada también es que está muy flojo en rebote ofensivo. Menos de 7 rebotes ofensivos por partido. Con lo que si Zamora controla el rebote y puede correr, pues bueno, pues puede ser un problema para el equipo local. Si lo unimos que Fuenlabrada también tiene un 67% en tiros libres y que se dejan casi 8 tiros libres por partido, se dejan 8 puntos ahí, pues puede ser clave quien controle las pérdidas y quien esté un poco más acertado en tiros libres. Por nombres, pues los dos tienen auténticos jugadores para romper un partido. Roberts, Rogers, Peris, por Zamora, Benítez, Mateo, Renfro, ¿de acuerdo? Pues pueden ser muy bonitos los duelos de Ari Manchón, Álvaro Martínez, sobre todo la calidad de dos jugadores nacionales jóvenes que están creciendo muchísimo este año. O, por ejemplo, el dúo Marlo Zarazarsson contra Romario y Belemele, ¿de acuerdo? Cuando son, vaya, cuatro. Por dentro, habrá que ver si van desde la partida. No sé por qué no jugó en Morón, si fue un descanso o lo que sea. Y bueno, ver cómo se enfrenta Ivana a un jugador tan grande como Postek y otro jugador con un físico muy bueno también como él, como a Segeren, que están haciendo buenos números en Zamora porque yo creo que los dos están haciendo lo que tienen que hacer y lo que saben hacer. Van Segeren nos está pidiendo más que bloqueos y continuaciones y dejarla debajo del aro, ¿de acuerdo? Recibir debajo del aro. O sea, si no está debajo del aro, no recibe y si recibe, la suelta. Con lo cual, yo creo que si hacen eso, están haciendo lo mejor que puedan hacer. Y van a recochear de viso, pues deben castigar dentro para generar ayudas y que los exteriores pues tengan más opciones de anotar. Sobre todo que siempre cuando juega interior es peligroso y hay menos ayudas, pues hay más equilibrio, normalmente se sacan ventajas y bueno, y quizás
posibles zonas de ajuste que tenga que plantear Iñaki Martín cuando Casibabu se las tenga que ver en el 4 con Omar Loz Razarson. ¿De acuerdo? Porque bueno, Razarson puede jugar de falso 4. Prepelic, el nuevo fichaje de Zamora, vino con una rotura de fibras, o se hizo una rotura de fibras a no llegar, no lo sé, y no va a ser de la partida, con lo cual Saulo tendrá que jugar con un Christensen, el cual, bueno, Casibabu puede defender perfectamente, o jugar con Razarson al 4, que lo ha hecho alguna vez para aprovechar mayor movilidad. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de la previa de la jornada 16. Me habéis pedido otro vídeo, mucha gente, acerca de las técnicas, que explique lo de las técnicas, cómo lo he sacado de más. Veré si mañana lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Y tengo un ratillo, ¿vale? Porque mañana a lo mejor por curro no sé si tendría huecos o no. Lo dicho, chicos, previo de la jornada 16, espero que os haya gustado el vídeo. Lo de siempre os pido, si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Para mí me hace muchísima ilusión cada vez tener más gente. Eh, Compartirlo si os parece interesante. Si no lo está, no lo compartáis, lógicamente. Y comentarios, me encanta leeros y me encanta hablar con vosotros, interactuar con la gente porque hablar de baloncesto al final es muy, muy divertido, ¿de acuerdo? Pues que tengáis un muy buen viernes noche, ¿de acuerdo? Abrigaros que hace un frío que pela, sobre todo en Madrid, es lo que conozco. Supongo que Burgos, Palencia similar hará más, ¿de acuerdo? Pero bueno, estoy más acostumbrados. Y lo dicho, que no queda nada, que mañana viernes, a ver con qué nos distraemos, a ver qué baloncesto hay para ver, hasta que llegue el sábado el mejor baloncesto del mundo, la puta Leboro. ¿De acuerdo? Cuidaros mucho. Hasta luego.